Bienvenidos el día de hoy. Hoy voy a referirme a un tema trascendental de gran importancia en nuestra sociedad, en nuestro derecho de familia. Y me han pedido que hable del tema de unión de hecho. Entonces vamos a ver la unión de hecho y los derechos que tienen cada uno de las personas que deciden esta convivencia, este concubinato, para formar unión de hecho. Entonces, el día de hoy voy a referir este tema de unión de hecho. Viéndolo desde el punto de los antecedentes y normativamente, cómo se va desarrollando y cómo se ha ido desarrollando en nuestro país, que tiene en tema de derecho a familia este tema de gran avanzada, porque se ha incluido grandes derechos, se ha incorporado en el tema de nuestras uniones de hecho. Entonces, durante muchos tiempos en nuestra conservadora sociedad, el concubinato fue muy cuestionado, señalando hasta con menoscabo y tratándose de manera muchas veces hasta infame este tema del concubinato, debido a perjuicios vinculados a una concepción tradicional a la familia, claramente, vinculadas exclusivamente a nuestro matrimonio y a los cánones religiosos. Entonces, hablar de concubinato, pues, antes, a raíz de la historia peruana, estaba mal visto, ¿no? Tradicionalmente. Aún, obviamente, en nuestra sociedad muy conservadora, la del Perú. Sin embargo, no obstante a lo que se ve en la realidad, podemos decir que la familia siempre ha existido, incluso antes de la existencia del matrimonio, porque el derecho es familia. Antes del matrimonio ha existido, obviamente, la familia, aunque legalmente no tuviera un reconocimiento señalado. Esta situación conllevó a que sus integrantes no gozaran de los derechos y obligaciones similares a los cónyuges, y que incluso los hijos, producto de aquellas relaciones de pareja, sean denominados hijos ilegítimos, ¿no? A raíz de nuestra historia. Ya la Constitución de 1979 señala que la unión, y recoge a la unión de hecho, que gozan de reconocimiento normativo. Asimismo, estipula que todos los hijos tienen igualdad de derechos y queda prohibido toda mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación, ya que los hijos en el registro civil y en cualquier documento de identidad se consagraba igualmente entre el hombre y la mujer, consiguientemente la igualdad de los derechos de familia. Ya desde nuestra Constitución del 79, ya se incluye el tema de uniones de hecho. Claramente nuestra Carta Magna, ya en su artículo 5, constituye y define como la unión de hecho a la unión estable del varón y la mujer, libre de impedimento matrimonial, que forman un hogar. De hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta a régimen de sociedades gananciales en cuanto le sea aplicable, y que en el artículo 4, ¿no?, también explica que la comunidad y el Estado detectan la obligación de proteger a la familia y promover el matrimonio. Entonces, entiéndase a la familia no asociada únicamente al matrimonio, sino también al concubinato, a esa finalidad que tiene para ejercer familia. Entonces, es también el concubinato una fuente generadora de familia amparada por nuestro ordenamiento, y como voy a explicar a continuación, claramente ha tenido gran influencia y obviamente ha ido ganando mayores derechos nuestro tema del concubinato y en cuanto a la unión de hecho. Ante el gran índice de procesos de divorcios que no podemos estar ajenos, que se realiza en nuestro país, en la actualidad las personas están optando por hacer y recurrir a la figura del concubinato o unión de hecho para formar familias. Sin embargo, al momento en que la convivencia termina y deciden separarse, desconocen que esta modalidad ha generado derechos como pareja.
Si bien el Estado promueve el matrimonio, esto no implica desproteger a la unión de hecho. Entonces, nuestra unión de hecho, conforme se he mencionado en nuestra Constitución Política, en el artículo 5, protege y garantiza la unión propiamente de hecho, este concubinato, y es su característica principal, ya como hemos podido ver, unión del varón y la mujer, voluntaria, libre de impedimento matrimonial, con la finalidad de hacer vida en común. Entonces, ya el Código Civil, en su artículo 326, define y establece los parámetros y elementos claves para poder solicitar este tipo de unión de hecho. Y obviamente, dentro de los elementos del concepto de unión de hecho, tenemos que establecer que señala varón y mujer. Si bien hoy en día existen parejas del mismo sexo, deben exigir tener los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Sin embargo, nuestra figura de la unión de hecho considera claramente mantener la obligatoriedad de la pareja sea formada por una persona de género masculino y otra de género femenino. Cualquier convivencia que no cumple esa característica no será pasible de reconocimiento de unión de hecho. Y otra característica es la libertad de impedimento matrimonial. Claro, la norma civil refiere a los impedimentos señalados en el artículo 242 y 243 del Código Civil. En ese sentido, descarta la posibilidad de que una de las personas sea adolescente, que los convivientes se encuentren entre los consanguíneos de línea recta o alguno de ellos sea casado, ¿no? Claramente. Tiene que haber otro requisito como elemento ya del concepto propiamente señalado en el artículo 5 de la Constitución, temporalidad. Para que el concubinato tenga validez y reconocimiento, debe mantenerse como mínimo una convivencia de 2 años. No obstante, es necesario tener en cuenta que para la sociedad de gananciales los efectos se retrotraen al primer día de la convivencia válidamente acreditada. Además, esta convivencia que tiene que ser de varón y mujer, hay una libertad de impedimento matrimonial, no tienen que estar casados ambos y tiene que haber una temporalidad. Existe una exclusividad, pues la norma establece que la unión de hecho debe basarse en una relación monogámica. Entonces, tiene que haber una relación de exclusividad y tiene que haber fidelidad en ese sentido. Permanencia en el tiempo, claro. El concubinato no se admite de relaciones circunstanciales, pasajeras u ocasionales. A pesar de ello, pueden existir breves rupturas, eso sí, pero seguidas de promesa de reconciliación sin que esto afecte el carácter de permanencia y continuidad, cumpliendo así con 2 mínimos de convivencia. Ahora, ante esta situación, ya vemos claramente los conceptos y elementos de la unión de hecho. ¿Qué diferencia hay entonces con el matrimonio? ¿No? A raíz de la historia ya la unión de hecho ha ganado gran protagonismo y ha establecido un gran marco protector en nuestro sistema nacional, y que si bien es cierto muchos aspectos son similares entre las figuras hoy en día existentes entre la unión de hecho y matrimonio, existen diferencias. Por ejemplo, con respecto al régimen patrimonial, en un matrimonio, claramente la ley establece el régimen patrimonial de sociedades gananciales. Claro, voluntariamente podemos hacer separación de patrimonio, eso sí. Sin embargo, en el concubinato, para poder adquirir la unión de hecho, solamente la unión de hecho me proporciona literalmente sociedades gananciales. Entonces, derechos y deberes que debemos reconocer ante la unión de hecho. Hace poco nuestra legislación ha dado
un marco positivo ante esta situación y ahora hay disposiciones contenidas ya en los artículos 725, 747, 727, 730 del Código Civil que reconocen derechos y deberes sucesorios. Se amplía al integrante sobreviviente de la unión de hecho, en el término en que este obviamente se le aplicaría al cónyuge. ¿Cómo se solicita la unión de hecho? Pues ahora la ley 29.560, ley que amplía el marco normativo en facultades en los procesos no contenciosos a las notarías o a los notarios, establece que existen dos formas de solicitar entonces la unión de hecho, por vía notarial y vía judicial. La notarial se realizará si es que existe acuerdo entre las partes, mientras que la judicial se va a tramitar a solicitud unilateral por falta de consenso entre las partes, conflicto, en caso de fallecimiento de una de ellas o cuando exista incertidumbre jurídica sobre la existencia de la unión de hecho, eso se tramitará en la vía judicial. Sin embargo, en la vía notarial, ambas partes pueden ir consensualmente a tramitarlo. Existe una clasificación de la unión de hecho doctrinariamente y según nuestra jurisprudencia nacional emitida por la Corte Suprema, la unión de hecho se clasifica en unión de hecho propia, cuando se cumple con todos los requisitos para sufrir efectos jurídicos, ¿no? Y unión de hecho impropia, cuando no se cumple con los elementos o requisitos para el reconocimiento formal, es decir, cuando alguna de las dos personas tiene impedimento de contraer matrimonio, ¿no? A su vez, la unión de hecho impropia se clasifica en impropia pura e impropia hecho impropia impura. Cuando hablamos del hecho impropia pura, es cuando los convivientes desconocían este impedimento ante estos elementos constitutivos en cuanto a las uniones de hecho, por ejemplo, el impedimento matrimonial. En la unión de hecho impropia impura es cuando obviamente conocían de estos impedimentos para formalizar y validar la unión de hecho. Claramente entonces, muchos casos ha pasado que si es que estamos conviviendo largos años, pero me dicen, doctor, yo desde joven me casé en Huancavelica, he venido a Lima a formar un hogar, ya con mi esposa tuve más que unos meses de casado, ahora estoy conviviendo más de 25 años, quiere decir que la unión de hecho no cumple todavía los requisitos y debe ser, primero, divorciarse seguramente, para que a partir de ahí nazca el reconocimiento de la unión de hecho con la pareja o conviviente que está haciendo, porque uno de los impedimentos es que uno de ellos sea casado, ¿no? Ambos tienen que tener libre ese impedimento, ¿no? Matrimonial. ¿Qué requisito es necesario para acreditar la unión de hecho? Vamos a ver que ya mediante la casación 605-2016 Lambayeque, la Corte precisó algunos requisitos que necesita tenerse para poder establecer la relación convivencial. Y claramente, la declaración del domicilio en la expedición del DNI. El DNI de cada uno de ellos tiene que, obviamente, coincidir con el domicilio común del concubinato para poder solicitar la unión de hecho, para poder, obviamente, tener como un requisito esta unión de hecho. La consignación también del mismo domicilio en escrituras públicas diversas que hubieran podido establecerse. La prueba de la relación sentimental de ambos, diversas que pudieran incorporarse, la certificación que guarde relación con el conjunto de lo antes indicado, como son el tema de escrituras públicas, relación sentimental, fotografía, certificado de estudios, partida de nacimiento, documentación, servicios. Claramente eso ameritaría como elementos necesarios o requisitos necesarios como elementos probatorios para poder realizar el reconocimiento de la unión de hecho a través de este reconocimiento convivencial que han tenido por más de 2 años. Entonces, nuestra unión de hecho, ya un poco para finalizar, constituye una figura jurídica
amparada a los convivientes. Para ello, la convivencia debe ser libre y voluntaria entre un hombre y una mujer y debe cumplir los requisitos exigidos por la normativa peruana, artículo 326 del Código Civil, para que se les reconozcan los derechos y deberes correspondientes. Espero que les haya sido de utilidad. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.